Bueno, todo es deporte, hoy prácticamente todo en este programa tiene que ver porque bueno, el Mundial nos convoca y eso hace que miremos muchas disciplinas, nos detengamos en preparación física, estados, cosas que tienen que ver con la práctica deportiva y alguien que sabe mucho de todo esto es Daniela Hirzel. ¿Cómo andás, Daniela? Por supuesto, por su lado. Mira, la vamos a picar, que no muy voy a bien. hablar de fútbol. No, por eso, pero vas a hablar de deporte igual. Voy a hablar de deportes, voy a hablar de deportes porque en la semana del Mundial, por supuesto, hay que hablar de deportes. Aparte la gente se quema, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, la cuestión, eso es un chiste que van a entender. Claro, ahora, exacto, sí, es un chiste local. Chiste spoiler. Claro, es un chiste spoiler. Exactamente. No, hoy vamos a hablar o sea, si pensamos en el Mundial, pensamos en deportistas de élite, en este caso futbolistas. Pero el deporte no es solo para los que practican o hacen un deporte para llegar a estos niveles. Hay mucha gente que practica diferentes tipos de deportes en un nivel más amateur o profesional, pero no para llegar a este tipo de... Pero no de alta competencia. Exactamente. Bueno, para esas personas es esta nota, porque vamos a hablar de un fenómeno que afecta tanto a los deportistas de élite como a otros que hacen deporte porque les gusta. Y acá viene el spoiler, ese fenómeno se llama burnout, que en inglés significa quemarse, digamos, de algún modo, por eso el chiste, pero ya se conoce que afecta sobre todo a esos deportistas que tienen una exigencia en su rendimiento muy alta. ¿Qué es el burnout? Vamos a recordar el concepto. Es una respuesta del estrés crónico, o sea, de estrés crónico, perdón, derivado de una actividad específica. En este caso puede ser laboral o deportiva. Y eso genera un agotamiento físico, mental, emocional, también que afecta la performance deportiva o laboral, por ejemplo, pero en este caso vamos a hablar de la deportiva. En deportistas de alto rendimiento, este burnout se conoce hace mucho tiempo, se estudia, con menor medida se ha estudiado en deportistas amateur. Eso es justamente lo que quiso hacer una investigación de la Facultad de la Universidad Católica del Uruguay, que buscó justamente conocer cómo es este síndrome, qué nivel se encuentra este síndrome de burnout en deportistas amateur. Y para contar un poquito sobre en qué consistió este estudio, hablamos con Verónica Tute, que es doctora en Psicología de la Salud y el Deporte y directora de la Maestría de Salud y Deporte de la Universidad Católica, pero además es ex cimarrona de hockey, o sea que conoce perfecto desde adentro y desde afuera de qué trata esto del burnout en deportistas amateur. Esto es lo que nos contó en la primera parte del informe. Claro. El burnout deportivo es un síndrome tridimensional. ¿Qué significa? Que el deportista que tenga vamos a decir, estos elementos o estas señales de alerta lo va a tener en 3 dimensiones. En el agotamiento emocional, en la despersonalización, que tiene que ver con los vínculos, y en la reducida realización personal, que es la sensación de logro. ¿Qué pasa habitualmente con los deportistas? Que entrenar duro, con altas cargas y altas horas, genera un cansancio, pero ese es un cansancio más bien físico. Y el burnout es un cansancio mental que además se cronifica. Me ocurre todos los días y todo el tiempo. Y eso es lo que hace que genere consecuencias muy duras para la salud y para el rendimiento. El burnout en la élite está muy estudiado y sabemos que si bien hay un porcentaje reducido que tiene burnout, hay alto porcentaje de deportistas en proceso de enfermar. De alto rendimiento, sino en amateurs. Bueno, porque en realidad en nuestro país la gran mayoría de los deportistas de alto rendimiento no tienen las características de la profesionalización del alto rendimiento como en el resto del mundo. Y para nosotros era importante tratar de entender, ya que íbamos a validar un instrumento, si había diferencias entre aquellos que lo hacen más por hobby y tiempo libre, de aquellos que lo hacen de una forma más profesionalizante. Nosotras realizamos, y digo nosotras porque esto responde a una tesis doctoral de la doctora Estefanía Malán, y yo fui su tutora. Es un estudio que tenía 2 fases. Reunimos en la totalidad de las 2 fases 511 deportistas de entre 15 a 55 años. La primera fase eran los deportistas amateurs, que fueron deportistas reclutados en el interior del país, más que nada respondían a fútbol, a deportes colectivos, fútbol, básquetbol, hockey, handball. Y luego teníamos la muestra que representaba a los deportistas de alto rendimiento que iban a participar en los Juegos Odesur, en los últimos Juegos Odesur.
Era una muestra de la élite más importante del país y en esa combinación tuvimos 511 participantes, 60 representaban deportistas amateurs, el 60%, y el 40% representaban deportistas de alto rendimiento. El 40% eran mujeres y el 60% eran varones. Tiene cierta ironía, Daniela, que muchas veces cuando alguien está sintiéndose quemado, y voy a seguir con esta palabrita, dicen, voy a hacer algún tipo de deporte para despejarme. Y en este caso la sobreexigencia deportiva también termina en el mismo lugar, ¿no? Exacto, bueno, sí. Tiene que ver con ese fenómeno psicológico, ¿no? De cómo enfrentar ese deporte que uno hace por hobby, para desestresarse, y bueno, hasta qué nivel de compromiso lo lleva, ¿no? A este nivel. Pero bueno, retomando lo que dice Verónica, ¿no? Ahora obviamente le vamos a preguntar cuáles fueron los principales resultados. Recordemos algunas de las cifras. Entrevistaron a más de 500 deportistas, 60% amateur, 40% profesionales, o por lo menos que participaban en aquel momento en los Juegos ODESUR. Ella además, como les decía, ella es ex cimarrona de hockey, pero además fue psicóloga de la selección de la Copa América, ¿no? Entonces también ella está muy metida en estos temas. Y le preguntamos justamente, bueno, ¿cuáles fueron los datos que encontraron? ¿Cuánto de burnout hay en deportistas amateur y de elite? Y la verdad que les pido que presten atención a los datos porque sorprenden. Y yo me despido hasta la semana que viene. Muy bien. Los primeros estudios que hicimos, que son quizás los más básicos, son del tipo descriptivo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener que el 70% de la muestra, tanto amateurs como de alto rendimiento, presentan sintomatología de burnout. Esto es algo sumamente alarmante, pero es algo que se viene dando ya de muchos estudios anteriores. Lo que nos sorprende es que no haya diferencias estadísticamente significativas con los deportistas amateurs. Y esto sí es algo que llama mucho la atención, porque se supone que el burnout en el deporte tiene que ver con ese desgaste que genera las horas de entrenamiento, el tipo, la carga. Sin embargo, este estudio lo que nos dice es que entrenando mucho y entrenando poco, esta sintomatología aparece igual. Esto nos hace pensar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que quizá no tenga que ver con algo como un efecto individual, que tenga que ver tanto con la estructura de personalidad de ese deportista, sino con el sistema o la filosofía que tienen las ligas que lleva a un desgaste, ya sea cuando estés en la máxima expresión del deporte y cuando lo hagas por hobby. Claramente aparecen diferencias de género donde las mujeres tienen mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, en lo que es la dimensión de agotamiento emocional, donde las mujeres aparecen con mayores índices que los varones, y la dimensión reducida de realización personal. Las mujeres perciben menos sensación de logro que los varones. ¿Y dónde se da todavía más esto? En la élite. Es decir, que acá sí, en la élite las mujeres se perciben con menos logro y menos sensación de que lo hago bien y que soy reforzada por ello. La combinación de estos resultados nos permite ver que este es un fenómeno transversal a nivel deportivo y que afecta de manera distinta tanto a varones como a mujeres. Quizá lo que más nos sorprendió tiene que ver con que la muestra de deportistas amateurs tiene altas chances de enfermar por burnout cuando alguien elige en realidad hacer el deporte como un lugar para revigorizarse, para encontrar un espacio de ocio y tiempo libre, para controlar el estrés. Es decir, que tendría un efecto que no es el deseado. Y si bien no hay estudios que sean transculturales, y esto es una acción para futuro, tratar de comparar con deportistas de otros países, de alguna manera nos llama a reflexionar si esto no tiene que ver también con el contexto sudamericano, con las carencias que tienen nuestros deportistas, tanto a nivel amateur como de alto rendimiento. El deporte tiene que ser un espacio de cuidado. Poner a una chica de 15 años a practicar básquetbol a las 12 de la noche porque es la cancha que está habilitada para jugar, claramente no es algo saludable y cuidado. Y estas son las cosas o las situaciones que suceden frecuentemente en Sudamérica.
y es algo poco frecuente que ocurre en el hemisferio norte.